tres, ¿no? Para tener una relación especial con ellos. Es decir, a Pedro, sí, a Jacobo, sí, y a Juan, sí. Pedro, Jacobo y Juan. ¿Claro? Está bien. Pero dentro de estos tres discípulos, eligió a un discípulo para tener un rol especial y le dio las llaves del reino de los cielos, ¿no? ¿A quién? ¿A Jacobo? No. ¿A Juan? No. ¿A quién? A Pedro. ¿Una buena elección? Sí, les parecía una buena elección, porque Pedro, sí, parece tener la habilidad de liderazgo y el compromiso al Señor, sí, y tenía mucho coraje, ¿no? Pedro. Sí, parece una buena elección. Bueno. Después de que Jesús fue arrestado, Juan y Pedro siguieron a Jesús. ¿Sí? Y Juan entró en la casa de Anás, ¿sí? Porque tenía el permiso de entrar en su casa, porque está escrito acá que era conocido del sumo sacerdote, ¿sí? Bueno, pero Pedro no tenía permiso. Gracias a Juan, porque tenía, no sé, autoridad, pero obtuvo permiso para que Pedro entrara en el patio de la casa de Anás. ¿Sí? Está bien. Pero, hermanos, ¿qué pasó? Pedro negó al Señor, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dijo? Yo no lo conozco. De ninguna manera no conozco a Jesús. ¿Sí? ¿Una vez? No. ¿2 veces? No. 3 veces? Sí. Y la tercera vez con un juramento, ¿no? ¿Qué dijo Pedro? Sí. Invocó la maldición de Dios en caso estuviera mintiendo. Invocó la maldición de Dios. Una caída cuán grande. Negó a Jesús 3 veces y la tercera vez con un juramento de maldición sobre sí mismo en caso estuviera mintiendo. Su caída. Y al final, ¿qué hizo Pedro? Huyó, ¿no? ¿Un buen líder? No. ¿Un buen pastor del rebaño? No. ¿Un fiel discípulo? No. Mira, junto a la cruz, ¿quién estuvo parado? ¿Quién? ¿Pedro o Juan? Juan. ¿A quién entregó Jesús a su madre para que cuidara de él? ¿Juan o Pedro? Juan. ¿Dónde está Pedro? No sé. ¿Quién había abandonado a Jesús?
y a las mujeres. ¿Pedro o Juan? Pedro, claro. Ok, está bien. Ahora una decisión. Una decisión muy clara. ¿Y quién va a reemplazar a Pedro en su carga de liderazgo? Juan, ¿no? ¿Quién es digno de confianza? ¿Juan o Pedro? Juan, ¿no? Y los demás discípulos, ¿en quién pueden confiar? ¿En Pedro o en Juan? En Juan, claro. Es lógico, ¿no? No es una decisión difícil, no, de ninguna manera. ¿Quién es digno de confianza, Juan o Pedro? Juan, claramente. Al final, Juan era fiel. Pedro, no. De ninguna manera, Juan. Entonces, Juan iba a reemplazar a Pedro en su carga de liderazgo. Fácil, ¿no? Lógico, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Jesús restituyó ¿a quién? A Pedro. No solamente lo perdonó, no, pero lo restauró a su posición de liderazgo. ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Por qué? No es lógico para mí. Y ahora Juan puede ver a Pedro y a Jesús caminando juntos, amigos íntimos, cercanos, a Juan y a Pedro. En su lugar, en el lugar de Juan, yo no me hubiera levantado para seguir a Cristo y a Pedro. No, de ninguna manera. Yo me hubiera quedado sentado con los brazos cruzados, ¿sí? De mal humor, enojado, me hubiera muy enojado. No es justo. ¿Quién fue fiel? ¿Quién? Pedro, no, yo. Yo hubiera dicho, no es justo. Yo fui fiel. Las mujeres necesitaban a un pastor. ¿Y dónde estaba Pedro? ¿Dónde? Había abandonado a las mujeres a Jesús. Pero yo no. Yo estaba un buen pastor del rebaño. ¿Por qué Pedro y no yo? No es justo, ¿no? No es justo. Fiel fui yo, no Pedro. Sí, en su lugar. Su lugar. Yo hubiera dicho, sí, yo, claro, estoy preparado para seguir a Cristo, claramente. Pero yo no estoy preparado para seguir a Pedro de ninguna manera. Y los demás discípulos no pueden confiar en él. No es digno de confianza. No, no es justo. Pero, ¿qué leímos? Que Juan se levantó y comenzó a seguir a Jesús y a Pedro. Y a Pedro. Juan tenía carácter muy diferente, ¿no? Su corazón estaba lleno de la gracia de Dios.
del amor de Dios. Era fiel. ¿Y qué podemos ver en el libro de los Hechos? Por ejemplo, capítulo 3 y versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro y Juan son amigos cercanos. Es un buen ejemplo, ¿no? Un buen ejemplo para nosotros. Porque el desafío para nosotros es interesante, es muy desafiante. Porque para nosotros seguir a Cristo no es el problema, ¿no? No es el problema. El problema es cuando hay otras personas caminando por delante de nosotros, ¿no? Especialmente cuando pensamos que esta persona no es digna de confianza. Podemos tener en nuestro corazón envidia contra otras personas cuando ocupan posiciones, roles por delante de nosotros. Envidia. La persona sea donato o sea sin dones. Podemos tener envidia en nuestro corazón. Y nos estamos enojando cuando vemos a ciertas personas por delante de nosotros que nosotros pensamos que no están dignos de confianza. Han pecado, han abandonado al Señor. Pero Juan entendió muy bien. Entendió que era el derecho del Señor. Era la decisión del Señor. No más. Por ejemplo, en versículo 21, Pedro le vio, es decir, vio a Juan, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Es una tentación para nosotros, ¿no? ¿Y qué de este? ¿Y qué de esta hermana? ¿Y qué de este hermano? ¿Y qué de este? Y Jesús, ¿qué dijo? Jesús le dijo: si quiere que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? ¿Qué dijo? ¿Qué a ti? ¿Qué a ti? ¿Qué a nosotros? Es su decisión, es su derecho. ¿Qué a ti? Nuestra responsabilidad. Sígueme tú. Sígueme tú. Nuestra responsabilidad, no más. No es nuestra responsabilidad ver a los otros hermanos, hermanas, que de este, que de esta. No, nuestra responsabilidad es seguir a Cristo. Es su responsabilidad y su derecho dar a otras personas su carga, sus responsabilidades. No más. Es difícil, ¿no? Es difícil. Es interesante que en la iglesia primitiva hubo un conflicto muy grave, porque había un hombre que se llama Donato, que insistió que Dios no puede perdonar a los que habían caído en tentación durante las persecuciones. Pero la realidad es que el Señor puede perdonar a los pecadores, a los hermanos,
a los creyentes. Y no solamente puede perdonarlos, sino puede restaurarlos en su carga. Es su derecho, no más. Pero para nosotros el desafío es el desafío de ocupar el segundo lugar, como Juan. Es difícil, ¿no? Ocupar el segundo lugar. Especialmente cuando pensamos que merecemos el primer lugar. Es difícil ocupar el segundo lugar. Pero es la decisión del Señor, es su derecho. Y para nosotros, ¿qué vamos a hacer? Sí, a veces es difícil. No es difícil seguir a Cristo, al Señor, sino seguir a ciertas personas, ¿no? En la iglesia, en nuestra experiencia, a veces es difícil. Pero en la iglesia de Dios no es correcta la competencia, sino la cooperación. No la competencia, el conflicto para lograr el primer lugar en la iglesia. No, es la decisión del Señor, no más. Y podemos formar un equipo ganador cuando nos cooperamos. Y por fin, quiero decir que el mensaje para nosotros esta noche es seguir a Cristo en el segundo lugar, sino en cualquier lugar, hasta que el último lugar. Seguir a Cristo, no más. Y aceptar el rol, la obra que nos da. Necesitamos ser humildes. Humildes en la presencia de Dios. Y aceptar el rol que Él nos da. Oremos. Señor, confesamos que a veces hay envidia en nuestro corazón y a veces hay ira, enojo en nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Queremos decir en su presencia, queremos humillarnos y queremos decir que estamos preparados a seguirte, oh Jesús, en cualquier lugar, para la gloria de tu nombre. Amén.